La situación no queda allí, tal como lo anunciaron desde los más altos círculos de gobierno, desde el Ministerio de Energía y Ministerio de Minas, el ministro Carlos Pérez. Se dijo que se demandará al juez y a los responsables de la suspensión de la minería en Molletura. Efectivamente, así procedió el ministerio y hay novedades sobre el tema. Se estaría incluso utilizando influencias en el marco del Consejo de la Judicatura y se ha iniciado un sumario administrativo en contra del juez Paul Serrano, que ordenó la suspensión de la actividad minera en Río Blanco. Damos la bienvenida al doctor César Sea, defensor del pueblo. Doctor Sea, ¿qué es lo que está pasando con Quimsacocha ahora en este otro escenario tras haberse podido neutralizar una oscura acción en el Consejo Nacional Electoral? ¿Existe otra amenaza a través de la justicia? Buenos días, ingeniero. Un saludo a los amigos y amigas que escuchan el noticiero. Bueno, como Defensoría del Pueblo, nosotros, como conocen todos en el país, estábamos vigilando el cumplimiento de la sentencia. Una sentencia que prohíbe la explotación minera en el sector de Río Blanco expresamente, con una salvedad que la resolución y sentencia de la Sala de lo Civil aquí en Cuenca un poco amplía la situación de la resolución del juez Paul Serrano. Pues el juez Paul Serrano en su sentencia invocaba que se tiene que hacer y disponía que se tenía que hacer la consulta previa, libre y informada, pero la sala dijo que no era necesario porque ya el pueblo se había pronunciado. Es decir, tanto la resolución de fondo en cuanto a la suspensión de la explotación minera que fue ratificada por la sala y la otra circunstancia era muy claro, muy paladino, y creo que entendía eso cualquier ciudadano que de una simple lectura de las sentencias que se habían dado, en este caso de la acción de protección. Pero al parecer no se quieren entender. O son o se hacen. Porque definitivamente en las declaraciones del ministro Pérez desde hace mucho tiempo, al parecer se le está informando mal, se le está asesorando mal, y todavía al parecer también persisten resabios de esa influencia que se pretendía o se mantenía con algunos jueces. En esta época hemos visto con satisfacción que hay jueces que han podido en forma libre, en forma respondiendo a sus convicciones, a su conocimiento y a la aplicación de la Constitución y las leyes y los tratados internacionales, hacer la justicia, dar determinaciones y especialmente en acciones jurisdiccionales, ser lo suficientemente dignos para poder hacer lo que deben. Pero con sorpresa hemos visto que se ha presentado por parte del abogado del Ministerio de Minas una denuncia del propio ministerio. Es decir, el gobierno nacional. El gobierno nacional. Es Lenín Moreno. Seguramente debe tratarse. Pero es que el ministerio no puede actuar fuera de lo que son políticas del gobierno. O no le informan. O no le informan, sabe concretamente el señor presidente lo que está pasando y presenta una denuncia, perdóneme calificar, traída de los cabellos, porque malinterpreta todo lo que dice la sala y lo que dijo en su momento el juez Serrano, y se le quiere instaurar o se le ha iniciado un sumario administrativo contra toda lógica. Se supone que cuando existe una denuncia, el Consejo de la Judicatura inicia un proceso de admisibilidad para ver si es pertinente o no la denuncia para un juez. Pero no sorprende que se haya dado un trámite simplemente porque viene del Ministerio de Minas y de un abogado, señor Raguayo Rodrigo, que pide que se le sancione por el artículo 108 y 108.8 y 9 de la Ley Orgánica de la Función Judicial. Pero esos artículos se refieren a la potestad jurisdiccional del juez. Y señores de la Consejo de la Judicatura, yo sé que ustedes conocen bien, por lo tanto yo no entiendo qué es lo que pasa. Ustedes no tienen competencia para revisar la potestad jurisdiccional de los jueces. Ustedes están para administrar la función judicial, pero no para revisar si estuvo motivada o no estuvo motivada, etcétera, las resoluciones de las sentencias. ¿¿Qué derivación podría tener este juicio sumario administrativo? Depende.
Depende, si es que van a actuar libremente, no con influencias, porque tengo la impresión de que hay este resabio de esas prácticas viejas de hacer llamadas telefónicas o visitar a los jueces que se han denunciado públicamente, no les he constatado, pero al parecer se quiere reeditar o hay una añoranza de sus viejos tiempos, y cada ciudadano de estos que tiene esta intención parece que juzga a los demás instituciones y a los demás servidores judiciales con la óptica o con sus prácticas comunes. Antes, señor ministro, señores abogado Aguayo, había esas posibilidades de llegar, entiendo, donde el Consejo de la Judicatura, no sé, pues a donde algunos jueces, pero se supone que eso desapareció. Pero ustedes tengo la impresión de que hay presiones todavía y lo peor del caso, ingeniero, que dicen que puede estar respondiendo a presiones del mismo Consejo de la Judicatura. Se puede imaginar. Es lo que dice en la denuncia el señor Aguayo, que puede estar respondiendo al miedo o a presiones del Consejo de la Judicatura y también a presiones de la Defensoría del Pueblo, porque se supone que uno de los abogados que estuvo, digamos, impulsando un amicus en el proceso Río Blanco, que estaba contratado por el municipio de Cuenca, ahora es funcionario en Loja de la Defensoría del Pueblo, que también estaría respondiendo a estas presiones. Esto es lo que dice el ministerio. Esto es lo que dice el abogado del ministerio y me sorprende tremendamente porque se dice que está con miedo de que se ganaría enemigos fuertes que afectarían su poder político y su carrera judicial. Y eso señala el abogado. Eso señala el abogado. Yo creo que el mayor poder político que tiene el Estado, el Ejecutivo, pero un funcionario de la Defensoría del Pueblo o los miembros del Consejo de la Judicatura, a los cuales le está endilgando, les está diciendo que posiblemente podría tratarse de presiones políticas de los mismos miembros del Consejo de la Judicatura, y dan trámite a esto. Me temo que... Este es el Consejo de la Judicatura de aquí de la ciudad de Cuenca. Se supone que es desde Quito, pues no, porque es y eso es lo que hace mención, y de una forma totalmente incoherente hace un análisis y le dan trámite, diciendo que el juez debía haber ordenado a la Defensoría del Pueblo para que nosotros permitamos que se continúe con la explotación minera. Nosotros como Defensoría del Pueblo no tenemos nada que hacer. Si la resolución hubiera dicho que se aceptaba la apelación que hizo el ministerio en su momento, es decir, se revocaba la sentencia del juez Serrano, simplemente nosotros dejábamos ipso facto de hacer el seguimiento del cumplimiento de la sentencia, porque eso era mandatorio para nosotros. Pero nosotros continuamos haciendo eso porque los jueces de la sala ratificaron el fondo de la sentencia del juez Paul Serrano y de pronto se les ocurre ahora instaurarle a un juez, seguramente tengo la impresión tratando de que amedrentar, yo no sé, porque el juez Serrano no tiene nada que hacer ya. Está una sentencia y además ha sido ratificada. Además le digo... Una eventual consecuencia sobre el juez, digamos una suspensión, una sanción, no va a modificar la sentencia de ninguna manera. Para nada. Genera un precedente, sin embargo. Y eso sería lamentable porque en una demanda del juez habría que el Estado pagarle indemnizaciones. Claro que se supone que hay el derecho de repetición, pero con una demanda que desde mi punto de vista adolece de muchas ¿Qué va a hacer fallas. usted como defensor del pueblo al respecto? Bueno, quiero solamente antes de decirle lo que vamos a hacer, manifestarle que no es tan incomprensible lo que plantean, porque si hubiesen estado satisfechos, si la sala hubiese resuelto que continúe la explotación minera, ¿por qué plantearon ellos la acción extraordinaria de protección? Para que la Corte Constitucional revise lo actuado. Y claro, están seguramente viendo que no hay sustento para que la Corte Constitucional dé trámite a sus pretensiones. Entonces, claro, quieren por esta otra vía instaurar un sumario administrativo para buscar un chivo expiatorio, ¿no es cierto? Nosotros como Defensoría del Pueblo vamos a continuar, mientras no haya una orden diferente del juez, vigilando que no se permite, que no se esté dando la explotación minera, 1. Y 2, hemos comparecido ante el Consejo de la Judicatura para vigilar el debido proceso, en este proceso administrativo que se le ha instaurado al juez Serrano, en forma, para mí totalmente desproporcionada e incomprensible.
sensible. Yo creo que es hora de que los jueces en el país también salgan por los fueros y analicen lo que está pasando y pongan también el grito o la alerta o llamen la atención, porque el Consejo de la Judicatura, especialmente con los argumentos que dicen que de acuerdo al 108, numeral 8 y 9, debería ser sancionado. Son prácticamente potestades jurisdiccionales que no pueden ser revisados por ninguna instancia administrativa. Eso solo pudo en su momento alguna instancia superior de la función judicial hacer la revisión, pero en estas circunstancias, no sé, creo que estamos intentando volver al camino recorrido de hace mucho tiempo, y me temo que esto puede ser una bomba de tiempo y de pronto puede conmocionar socialmente. Ahora entiendo por qué el señor ministro desde hace tiempos viene haciendo las declaraciones que hace. Seguramente, yo creo que el señor ingeniero Carlos Pérez está mal informado. Yo pienso que debería ir, tal vez... Bueno, él dejó el mensaje que ha quedado latente. Esto fue tras las decisiones judiciales, señalando de que esos proyectos mineros se harán porque se harán. ¿Y por qué se presentó la acción extraordinaria de protección? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora, si quieren desde el punto de vista de la decisión inconsulta y arbitraria hacer lo que hagan, eso es otra cosa. Pero ya no estaríamos hablando de un Estado de derecho ni constitucional de derechos y justicia. Ahí simplemente estaríamos desconociendo las resoluciones jurisdiccionales y pasando de un Estado de derecho a un Estado dictatorial. ¿Quién o quiénes tendrían que tomar acción en esta amenaza al juez? A ver, aquí está iniciado el sumario administrativo. Un sumario que yo creo que para muchos que lean la denuncia presentada por este señor abogado Aguayo del Ministerio de Minas es vergonzoso. Y seguramente aquí también algunos miembros del Consejo de Judicatura deben estar muy preocupados, porque es una vergüenza lo que está planteándose. Y querer juzgarle a un juez, y que el resto de jueces, entiendo, deberían, desde mi punto de vista, dar un punto de vista, porque ya es hora de parar este tipo de injerencias. Yo digo, insistiré por tercera vez, parece que son resabios de aquellas prácticas y añoranzas donde que antes no necesitaban establecer sumarios administrativos, sino simplemente daban disposiciones y esas se tenían que cumplir a rajatabla. Pero yo creo que en estos últimos meses y en este último año se está cambiando la situación y los jueces están actuando como deberían haber actuado siempre. Y no por esta situación ahora querer que el juez acuo se vaya en contra de lo que dice el juez Acuen, es decir, la sala. La sala ratificó lo que él dijo. Esos señores miembros del ministerio entiende un iniciado en primer año de derecho. Es más, cualquier ciudadano que lee no se necesita tener un conocimiento mayor de derecho, sino simplemente saber leer, escribir y tener el sentido común para entender lo que dice la sentencia y lo que se disponen los jueces de estación de protección. Y no es procedente desde mi punto de vista, considero. Vamos a ver qué es lo que sucede en el sumario administrativo, si se respete el debido proceso y que la resolución sea apegada a derecho. Y yo creo que lo conveniente para la sociedad sería que se deseche, porque no hay elementos suficientes como para poder juzgar a un juez que no tiene nada que ver. Ya él dio su sentencia. Si esa sentencia estuvo equivocada, al revisar la sala pudo haber determinado que hubo, en el peor de los casos, el famoso error inexcusable, pero la sala ratifica lo que dice el juez Paul Serrano. ¿Qué le pareció a usted, doctor Sea, ese capítulo con ribetes, yo diría que hasta macabros, por toda la manipulación política, por el papel que juegan mandos medios, por la sombra del poder que aparentemente está por detrás, denunciada por Carlos Pérez, cuando por debajo de la mesa se intentó pasar una propuesta del señor Jorge Glass con respecto a Kim Sacocha? Preocupante porque, de acuerdo a lo que dice el doctor Gustavo Vega, también y el doctor Yacu Pérez, existió este boicot. Es un boicot y eso debería investigarse por parte de la Fiscalía. No puede ser que todavía sigamos con los errores de buena fe que se anunciaban antes. Ya son equivocaciones de buena fe. Esas equivocaciones en una situación tan sensible que conmociona y pudo llevar a resoluciones que atentarían al sentir del mismo Consejo Nacional Electoral y de lo que estaban solicitando los grupos defensoras y defensores de la naturaleza. Eso es un peligro. Yo creo que todavía es necesario que los mandos medios, porque creo que ellos son los mandos medios,
entiendan que esto no es hacienda de ningún partido político y lo que se tiene que hacer es cumplir con la ley, con la Constitución y cambiar de actitud. Ya es hora que cedan en su afán de tener un papel totalmente obsecuente al gobernante anterior y que hagan lo que tienen que hacer, es decir, cumplir con las disposiciones, con la ley, con la Constitución. ¿Cuál es el papel, doctor Sea, que piensa usted debe cumplir la Defensoría del Pueblo en estos temas de la minería en el Azuay, teniendo alrededor como referente, como marco, las decisiones judiciales que se vienen tomando, las manifestaciones ciudadanas con carácter ejecutorio, como es una consulta popular, y los sentimientos, además, expresados, manifestados de diferentes formas por las comunidades? Como Defensoría del Pueblo, lo único que nos corresponde en esta instancia donde hay una sentencia firme, aunque haya sido interpuesta esta acción extraordinaria de protección, es hacer que se cumpla lo que dispuso el juez Serrano y ratificó la sala de lo civil en la ciudad de Cuenca, es decir, vigilar que se cumpla con la prohibición de la explotación minera. Ese es nuestro papel y nosotros continuaremos. Concretamente en Río Blanco. En Río Blanco, exactamente. En lo de Quimsacocha, ¿algún seguimiento a la decisión del Consejo Nacional Electoral de que se vaya a una consulta popular? Exacto. Que tendrá que pasar un importante y difícil filtro, el de la Corte Constitucional. Cuando ya esté nuevamente en funciones. Que entendemos, es la forma de la pregunta, básicamente lo que analiza la Corte. Exactamente. Pero puede mandarla al fondo de la papelera. Sí, todo es posible en el país, porque eso hemos visto a través de... Es lo que advertía Gustavo Vega ayer, decía, si no se cambia la Corte Constitucional, va a seguir siendo solamente un deseo la consulta popular. Yo lo que sí quisiera hacer es un llamado sentido, respetuoso, pero igual firme, decirles, no jueguen con fuego. Están jugando con fuego después de tanta manifestación de actos que han estado reñidos con la moral y con la ley en cuestiones de corrupción, etcétera. Se siga manipulando, queriendo manipular y hacer del Estado como si fuese una hacienda particular de un grupo social, por muy importante que sea. Esto puede llevar a situaciones peligrosas. Por eso hay que hacerles un llamado. Yo sé que son ecuatorianos, deben querer al Ecuador, pero hacerles un llamado, tengan cuidado, eso puede exacerbar ánimos. Y nosotros como Defensoría del Pueblo es lo que más nos preocupa. Nosotros estamos muy preocupados, amén de que tenemos que cumplir de que no se dé la explotación minera en Río Blanco, y eso lo vamos a seguir haciendo, porque eso es paladino, es más claro y meridiano, no puede haber. Pero queremos ver que la comunidad, tanto de Molleturo, de Río Blanco, San Pedro, etcétera, se reconcilien para que vuelva a la calma. Esa es una de las cosas que más nos preocupa. No es que estamos a favor ni en contra de uno. Todavía hay un ambiente de zozobra allí. Hay tensiones, evidentemente, y hay que ir tratando buscando un acercamiento con una serie de actores e instituciones de la provincia. Y en eso estamos empeñados desde hace algún tiempo y vamos a continuar. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Haremos un seguimiento, de hecho, como medio de comunicación, de lo que sucede con este proceso que ha iniciado el Consejo de la Judicatura en contra del juez que dictaminó la suspensión de las labores de explotación minera allá en Molleturo, el juez Paul Serrano. Se ha iniciado un sumario administrativo contra el juez, es lo que ha denunciado y ha corroborado el día de hoy el doctor César Sea, sumario administrativo que ha sido solicitado al Consejo de la Judicatura, nada menos que por el Ministerio de Energía y Minas del gobierno del presidente Lenín Moreno.